Buenas noches, queridos tertulianos y tertulianas, a un cineforo más de Tertulia Urbana. Hoy con la película Anatomy of a Fall, Anatomía de una caída, y en francés, esperamos la corrección de doña Lisette, Anatomy the Shoot. La moderación de hoy será una moderación compartida entre Rosa Mariana Brea y quien os dirige la palabra, en una proporción de un 90-10, o sea que el protagonismo es por completo de Rosa Mariana. Yo solo voy a hablar un chin de algunos aspectos técnicos y legales. Así es que la advertencia acostumbrada para todo el que nos ve, y es que este cineforo tiene spoilers. Si a usted no le gusta, si usted no ha visto la película y no le gusta que le dañen la historia, vaya y vea la película y luego venga aquí a ver este cineforo. Así es que por el momento, hecha la presentación, Rota Mariana, qué lujo. Por favor, pongan sus micrófonos en silencio y adelante. El micrófono y el escenario es tuyo. Ya, buenas noches. Bueno, ¿qué les digo? Yo les pido que tengan paciencia porque yo voy a hacer un análisis de la película, tratando de verlo desde una perspectiva como espectadora, pero entendiendo cada personaje. Y por supuesto es una película que despierta muchas inquietudes, entonces con mucho gusto al final, cuando yo termine, digo, no voy a hacer un monólogo tampoco, yo quiero que ustedes compartan, pero sí quiero compartirles mi análisis, lo más, una mirada psicológica, porque esta película es un thriller psicológico, realmente, un drama y un thriller psicológico. Esta película dura 2 horas y 30 minutos, a un ritmo bastante lento. Tuvo varias nominaciones en el Oscar, ahora 2024, pero ganó como mejor guión la directora Justine Triet, y ella compartió el guión con su esposo, apellido Harari. Lo interesante que yo leí que ella dijo que este guión se creó, esta idea de esta película. A ella le gustan mucho las películas judiciales y de thriller y eso, pero ella dijo que se creó en la pandemia. O sea que ella y el esposo crearon esto. Esta película, un premio importante que tuvo, es que ganó la Palma de Oro en el 76º Festival de Cannes ahora, y es la tercera mujer en ganar. O sea que es muy interesante. Y yo quiero que se quede como en el contexto, que es una directora, que es una mujer, por muchas cosas que yo le voy a decir más adelante. Recibió 3 nominaciones también en la edición de Globo de Oro este año del 2024. La trama, a manera general, se desarrolla en un chalet a las afueras de Grenoble, en Francia, que vive Samuel Boiter, es el protagonista, el esposo de Sandra, que dicho sea de paso, los dos se llaman iguales en la vida real, pero con otros apellidos. Una cosa es que Sandra Hüller, la actriz, estuvo nominada a los Oscars, no ganó, pero estuvo nominada. Entonces, la descripción general es que Samuel Boiter es un profesor y aspirante a escritor, y ellos deciden, sobre todo muy motivado por él, a mudarse en este chalet que él estaba arreglando con fines, que tenían ciertos temas económicos, con fines de alquilarlo a un Airbnb, cosas así. Entonces, viven con su hijo. Sandra es una escritora que escribe literatura de autoficción. Eso es parte, ya sabemos lo que es la autoficción, parte de su vida y ficción. Y su hijo Daniel, de 11 años, que es no vidente, luego de un accidente que tuvo a los 4 años. Esa es como la descripción general.
la película, un dato interesante es que uno ve en la pared muchas fotos familiares que se ven muy lindas y todo, que aparenta ser una familia feliz. Ese es como el escenario. Entonces se inicia con una entrevista que le tiene un estudiante para hacer su tesis, le tiene a Sandra Boiter, y cuando esta muchacha va a entrevistarla, casi no pudo hablarse porque no se pudo escuchar, porque había una música de fondo que el esposo, a mí se me quedó esa música mucho tiempo en mis oídos, y era esta música que luego descubrimos, o sea, claro, sabemos de dónde viene, es de un rapero de música que se llama 50 centavos. Entonces, es muy interesante porque si ustedes, yo escuché, porque lo que se escucha en la película es instrumental, pero yo escuché la canción esta, la música esta, que es disonante, es muy desagradable, con la letra, y es totalmente misógino. O sea, es una cosa, le estoy diciendo datos para que vayamos analizando. Entonces, arranca aquí la película con esta entrevista que ella no pudo terminar, y ella quedaron, que más adelante se juntarían en Grenoble. Había una cierta, no es seducción de parte de Sandra, aunque ya se descubre luego que ella es bisexual, sino una cierta como alegría de tener a alguien, porque vivir en un chalet en las afueras en Francia, las afueras de una ciudad, es estar muy solo. Entonces no había mucho contacto con otras personas. Entonces ahí arranca la película, el niño se va con su perro, y cuando viene encuentra al padre caído en el suelo, lleno de sangre, y ahí arranca la película realmente. Entonces, aquí mismo, desde que arranca la película, ya uno comienza a hacer elucubraciones. ¿Quién la mató? ¿Quién mató a este señor? Bueno, primero, claro, se llama a la policía, ella busca a su abogado, Vincent, que era un amigo de muchos años atrás, que resultó que había estado perdidamente enamorado de ella, y ella no se acordaba. Entonces, este hombre viene a ayudarla, él tiene sus dudas de qué fue lo que pasó, y después de que se hace como un análisis forense, se descubre que podía estar entre la dualidad de homicidio o suicidio. Entonces ahí arranca la película con eso. Entonces aquí es que yo comienzo a hacer el análisis, que les pido que traten de ser lo más objetivo posible. Yo traté, cuando miré la película la primera vez, de escuchar, de analizar, de ver, porque tendemos mucho nosotros, los seres humanos, a emitir juicios inmediatos. Yo creo que esa es una de las enseñanzas que me dejó esta película, de que tenemos que tener la mente lo más de principiante posible, más rasa, para uno entender un poquito. Entonces ahora vamos a hacer la autopsia psicológica de estos personajes. Comenzamos con Samuel, un aspirante escritor. Se presenta como una persona atormentada. El hecho de que pusiera esa música constantemente, uno no entiende por qué. Después se va como abriendo la situación. Realmente eso nos deja un poquito como impactado. Se trazan varias hipótesis, como dije, ¿verdad? Un punto del juicio que quiero, cuando se inicia el juicio, que quiero anotar, de que lo leí en una de los artículos que yo leí para el día de hoy. El tribunal es un lugar de ficción donde nos arrebatan nuestras historias para convertirla en narración. O sea, a pesar de que es un juicio hecho en Francia, que no es diferente de un juicio hecho en Estados Unidos, que es lo que estamos acostumbrados a ver nosotros. Este es un juicio más íntimo, más cerrado,
pero no obstante, se puede apreciar eso. Entonces, vemos en Samuel, hay un punto interesantísimo que uno lo descubre todo en las grabaciones al final, porque él grababa muchos aspectos de su vida porque él tenía la frustración de no poder escribir y de hecho se había mudado ahí, como dije al inicio, con la idea de, porque ella vivía, como ella dijo, yo vivía muy feliz en Londres, o sea, ella aceptó, porque ella inclusive también afirmó que ella podía escribir en cualquier parte, o sea, que ella no tenía problema, además ella hacía traducción. Ella era una persona, además había escrito novela y era una persona reconocida. Lo interesante que yo quiero que ustedes anoten, que ellos hicieron como una especie de contrato matrimonial entre ellos dos, de que iban a vivir ahí, que el hijo iba a asistir a la escuela 2 veces a la semana, que él se iba a ocupar básicamente del hijo y que, o sea, eso fue un contrato que ellos hicieron, no firmado ni nada de eso, pero eso es muy típico en las parejas, de hacer contratos, de hablar, yo me voy a ocupar de esto. Una cosa interesante es que ellos hablaban en inglés. Yo veía que era un lenguaje neutral, porque ella vivió en Londres, ellos se conocieron, ella se enamoró de este hombre y él era francés. Entonces, ¿qué vemos en Samuel? En general es una incapacidad de admitir su fracaso y, y admitir el talento de ella, ¿no? Una cosa también importante que se ve en muchas parejas es que él resiente lo que él había consentido. Recuerdan que le hablé de que había un contrato entre ellos dos y eso pasa mucho en las parejas. O sea, por situaciones que de frustración, que por una manera, por algo no se logra, porque los contratos matrimoniales hablados deben ser revisados cada cierto tiempo. En este caso, él resiente lo que él había consentido. Entonces, hay un tema que yo creo que reviste un antes y un después, que es el accidente que tiene el hijo, que él se siente responsable porque él tenía el cargo, como él era profesor, él le daba clase al hijo. Y se percibe, luego analizaremos la conducta del hijo, no me voy a adelantar, pero entonces esa culpa, que eso es un tema tan difícil en unas situaciones del duelo, ese tema de la culpa, de cómo se maneja esta culpa, que ella lo culpaba a él, eso, como siempre se ha hablado, en una situación de accidente o de pérdida de un hijo, las parejas o se unen o se desunen. Aquí se inicia una rivalidad entre ellos, un sentimiento amor-odio y de envidia, de infelicidad, o sea, era un clima tenso entre ellos. Entonces, se ve que él tomaba antidepresivos, o sea, él llegó a asistir a un psiquiatra, que algo que me extrañó mucho, que el psiquiatra en el juicio dijo, no, porque él no era depresivo. Claro que sí, que él era depresivo y tomaba un antidepresivo, que él lo dejó, pero era así. Entonces, como dije, era una familia plagada de tristeza, de odio, resentimiento. Incluso ella confesó que ella tuvo varias relaciones, 1 o 2 relaciones extramatrimoniales con una mujer, porque la vida de ellos íntima estaba totalmente apagada. Sandra se presenta sólida, parece demasiado fuerte para ser inocente. O sea, es una persona que no se maquilla, no entra en los estereotipos femeninos, es una persona fría, puede lucir fría, distante, y realmente no le levanta la simpatía del público. Inclusive, hay un punto que yo quiero un paréntesis, la caída de él es también simboliza la caída de una relación. O sea, realmente como la ruptura de una relación. Volviendo a Sandra, ella no busca agradar, deja cuestionamiento de lo que se espera de las mujeres en un matrimonio también.
como dije, el rostro sin maquillaje, se pudiera etiquetar desde afuera como una mujer distante, que a lo mejor no hacía conexión con el hijo. Y como le dije, no encajan los estereotipos. Esta pareja va viviendo un duelo silencioso, difícil, y él se siente totalmente bloqueado. Se siente bloqueado en su creatividad, en su productividad y en su vida, cumpliendo ya 40 años. Entonces, como les decía, el idioma entre ellos es el inglés. Hay una reflexión que yo anoto aquí. Si una mujer es fuerte y es por definición, y feminista, como es ella, es por definición culpable de lo que sea. Eso es lo que se puede sentir. Y hay un punto que yo quiero destacar, que es la influencia mediática. Ustedes vieron que en algunos momentos salían como entrevistas y comentarios porque era un pueblo pequeño, y ese fue un caso que llamó mucho la atención. La idea de una escritora que asesina a su marido, reviste más interés que la de un profesor que se suicida. Entonces, ahora vamos con Daniel. Daniel es un niño, bueno, ya un jovencito de 11 años, que pasaba mucho tiempo con su papá y se siente en esa dualidad que él tiene, esa lealtad hacia su papá. Probablemente el papá se desahogaba con él porque en un momento la mamá le dice, yo no soy un monstruo. Probablemente él le decía, porque tu mamá es un monstruo, del odio que se fue gestando en él. Entonces era un muchacho que, a pesar de ser no vidente, yo percibo que él era un muchacho adaptado, era muy solitario, pero él tenía su música y él convivía en ese ambiente y él se sentía querido por sus padres. Se muestra obviamente impactado por lo que pasa, se confunde. Eso es una respuesta normal ante un impacto traumático. Él se confunde. Además, ese interrogatorio como, ¿qué tú oíste? Que si vuelve otra vez, que escucho otra vez, o a cualquiera. A mí me resultó incómodo para ver en un muchacho de esa edad. Y tenía, como les dije, esa lealtad hacia su papá. Entonces, el relato que es cuando él tiene la encrucijada de que tiene que hablar, que tiene que decir, porque por un lado, admitir que su papá se suicidó era difícil, y admitir que su mamá mató a su papá era terriblemente difícil también. O sea, él quería aferrarse a la verdad, pero un niño de 11 años no puede tener vamos a decir, el dilucidar lo que un adulto puede dilucidar, aparte de que él estaba envuelto emocionalmente y tenía esa lealtad hacia su papá. Lo que hace, a mi modo de ver, despejar el territorio es, aparte del intento de suicida que él hizo, que él quiso probar con su perro y verificar, fue la confesión que le hizo el papá de lo que pasaría después. O sea, él infirió ahí que el papá era un niño muy reflexivo también, era un niño introvertido, reflexivo, que pasaba mucho tiempo solo con él mismo. Y entonces eso, en ningún momento se le ve como una respuesta de ira. Sí tenía como esa dualidad hacia su mamá, sabía que su mamá lo quería, pero como les dije, había esa lealtad hacia su papá, que eso sucede mucho también. Entonces, mi conclusión final es que tenemos que tener mucho cuidado en nuestras visiones empañadas de prejuicio. No es casual en este caso, perdón, a mi modo de ver, que ella sea mujer, la directora sea mujer. Si hubiera sido un hombre, se hubiera manejado de otra manera. O sea, ella quiere destacar lo desprotegida, y lo hace como de una manera fuerte, una mujer que no despierta simpatía, una mujer poco
un poco fría, un poco distante, con una vida cuestionable en muchos casos, y sin embargo, ella se muestra vulnerable, no obstante, en un momento en el juicio, cuando ella dijo, yo no me puedo expresar, yo necesito decirlo en inglés. Eso ahí ella muestra ser vulnerable y se permite ser vulnerable. Entonces, yo lo que destaco, yo los dejo a ustedes que ustedes tomen las conclusiones, pero la mirada que yo doy es que realmente nosotros muchas veces nos atenemos a estereotipos, a que una persona nos despierte simpatía, a que realmente no queramos admitir algunas verdades. Y como les dije, esto es un esbozo porque es una película compleja que analiza el tema del matrimonio, el tema de la relación profesional de cada uno, también la relación madre-hijo, padre-hijo. O sea que realmente la película a mí me llamó mucho la atención porque sobre todo por ese tema de los contratos matrimoniales, el contrato matrimonial en una pareja, los acuerdos más bien, que no el contrato, que cuando no se dan como se espera, revierte una ira en uno de los dos que desbarata la relación de pareja. Bueno, yo creo que yo he hablado mucho y ya, estoy atenta a sus comentarios y no tiene que estar de acuerdo conmigo, por supuesto. Esta fue mi mirada. Qué bien, Rosa Mariana. Yo quiero hacer por el aspecto, por el lado del aspecto legal, un breve recuento histórico. Será breve, no se asusten. Miren, una nación, un país, nace, surge cuando se reúnen varios requisitos. Cuando tiene una población, cuando tiene un territorio, cuando tiene el reconocimiento internacional y cuando tiene una legislación. Hay otras características más que deben darse, pero esas, esas son principales. Y ahí es donde yo quiero hacer referencia, la legislación. Eh, Cada país tiene una legislación única. Nuestra legislación, y ahí es que voy a hacer el recuento histórico, abuelo de pájaro. En la antigua Roma, estamos hablando, nos situamos en el año 750 antes de Cristo, al inicio del Imperio Romano. Se envía una comisión a Grecia a buscar, a investigar, a recabar todo lo referente a las normas legales, a las reglas, a las leyes que tenían los griegos hasta esa época. Esa comisión va con ese documento, con esas leyes, llega a Roma un tiempo después. Ellos organizan y adaptan a sus necesidades esos textos. Y es ahí donde surge primero el Imperio Romano y el derecho romano. El derecho romano es, es, es una pieza en materia jurídica importantísima. Hoy en día todavía se dan dos materias de derecho romano en las universidades. El derecho romano es el que rige toda la vida en sociedad del antiguo Imperio Romano. Estamos hablando de que se perpetuó hasta la caída, perdón, del Imperio Romano en el siglo V, siglo VI, después de Cristo. Y caído el Imperio Romano, aún se mantiene su aplicación en gran medida. El derecho francés toma como fuente, una de las cosas que toma como fuente es el derecho romano. El derecho francés se instituye en Francia y en otras naciones como un pilar jurídico. Y es de ahí, de donde la República Dominicana saca inicialmente también su principal fuente de derecho. En el siglo XIX, el derecho francés, como ya dije, es el tomado para iniciar la vida de nuestra nación. Incluso inicia la República Dominicana constituida y la mayoría de los textos jurídicos que teníamos nosotros están en francés y son traductores que luego, poco a poco, van haciendo las traducciones al español, pero entraron en vigencia estando en el idioma francés. Nuestro derecho dominicano
surge principalmente del derecho francés, entre otras fuentes de derecho, como la costumbre, entre otras fuentes de derecho. Hoy en la actualidad, el derecho francés y el derecho dominicano están dispares, porque cada nación va adaptando su legislación a sus necesidades. Cada legislación de cada nación es como su huella digital, única. La persona que se hace abogado en un país, para poder ejercer en otro país, tiene que hacer la carrera desde cero otra vez. En derecho no hay reválida. Como lo podemos ver en odontología, o en ingeniería, o en contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. En derecho no. En derecho hay que hacer la carrera de nuevo. ¿Por qué hago esta breve reseña? Porque en la película podemos ver un juicio en Francia, los procesos y la manera en que se va llevando el juicio es distinta a la forma en que se llevan aquí en nuestro país. Pero hay algo que sí se mantiene y es la esencia, es lo que busca la ley. La ley busca aplicar lo que la definición que nos dejó Justiniano, dar a cada quien lo que se merece. Así es que cualquier persona que tenga una duda en cuanto a la parte legal de la película, que formule su pregunta y aunque no necesariamente el proceso sea igual, el final viene a ser el mismo. Ahora bien, cayendo en la película, yo quiero decir lo siguiente, y es lo que me dejó a mí. Me dejó varias cosas, pero me dejó una que en realidad para mí fue la más impactante, la que más me pegó. Y es que viendo la película completa, yo me sentí como un juez que lleva una audiencia y que me están presentando los hechos. Nótese que en la película, la realidad, o sea, la verdad, lo que pasó, no es concluyente cómo se la presentan a uno. Uno luego decide cómo va a concluir. Ah, que la señora es inocente, que la señora es culpable. Sí, pero nos podemos ir por cualquiera de las tres vertientes. Es una película de grandes if, de grandes, pero ¿y si tal cosa? Por ejemplo, el niño cambia su versión. El niño da una versión inicial y cuando la da, se muestra con una certeza. Luego, cuando él ve que esa versión está afectando a la mamá, ¿por qué la cambia? Puede ser porque, bueno, no, recordé mal y ahora estoy recordando bien cómo fue. O puede ser también, contrale, aquella versión está afectando a mi mamá, déjame variarla para no afectar a mi mamá. Te puedes ir por cualquiera de las dos, ¿eh? Todo, la película es como una especie de Rorschach, de test de Rorschach. Tiene espacios que es uno mismo que los suple con su propia manera de pensar. Así es que cuando yo estuve leyendo algunas opiniones y leyendo críticos de ella, uno se topa con que hay un grupo que dice, sí, ella es culpable. Y hay otro grupo que dice, no, no es culpable. La realidad es que esa decisión final no nos las da la película, la suplimos nosotros mismos. Otra parte que uno se queda como ¿y si tal cosa? Es esa escena cuando el abogado y la protagonista ya finalizado el juicio, se quedan mirándose, incluso ella le pone la mano en la cara a él. Y esa mirada, uno se queda como, ¿están enamorados o no? Eso fue todas las emociones vividas que se expresaron en ese momento. O sea, uno se pregunta, ¿es esto? ¿Es aquello? La película no tiene un narrador omnisciente. La historia nos la cuentan a través de los personajes, lo que hablan los personajes, lo que hacen los personajes, pero uno al final es el juez. Uno al final es el que toma la decisión. Eh,
¿Qué pensó usted? Ella es culpable, ella es inocente. Esa película, perdón, esa respuesta a nosotros nos interesaría escuchar cada una de lo que ustedes dicen. Y al final, ya para que ustedes por favor levanten la mano y empiecen a participar, hagan sus preguntas, hagan sus aportes, sus participaciones. El conversatorio es importante. Al final de la película, yo me quedé recordando el programa que se televisaba aquí de el buen amigo Alberto Amengual, Sea Usted el Jurado. Así es que nada, adelante, vamos a ver. Yaruska, adelante, tiene la palabra. Gracias, excelente introducción de ambos, la psicológica y la jurídica. ¿Me escuchan? Sí. Estoy totalmente de acuerdo que no vamos a saber nunca lo que pasó, todo van a ser puras conjeturas. De hecho, tengo un amigo que es crítico de cine colombiano, que hace reseñas en El Colombiano, el diario de Colombia, que le comenté lo que me había impactado de la película y me dijo que la misma actriz que hace el papel de la madre, ella misma no sabe qué fue lo que pasó, si ella lo mató o no, porque esa es la sensación y los mismos actores actúan en base a esa sensación. ¿Qué impresión me dio a mí? A mí me dio una impresión de que el niño eligió su verdad en base a ese acompañamiento que esa psicóloga le dio, que fue una luz dentro de todo ese túnel que él estaba viviendo. ¿Qué conjetura yo hice? Hice la misma conjetura que hizo la licenciada, de que era una pareja que había una disparidad profesional. Él era un señor que tenía sus frustraciones, parece que tenía también algún tipo de, no sé, de depresión. Ella era la que tenía la disciplina del oficio. A mí me dio la impresión de que realmente ahí hubo una discusión y de la discusión hubo un accidente, pero que eso no fue adrede. Pero eso es una conjetura como la que vamos a hacer todos. Pero para mí, realmente lo que pasó aquí fue que el niño eligió su verdad. Y ni el mismo niño sabe bien lo que pasó, pero él consideró o vio a lo mejor que eso era lo más factible o creyó que eso pudo haber pasado. Hasta ahí mi intervención. Gracias, Yaruska. A ver, Yulisa, tiene la palabra. Prende el micrófono, Yulisa. Gracias, chicos, por la recomendación. Rosa Mariana, excelente, y los comentarios muy buenos. Yo tengo una lectura muy similar a la interpretación de Yaruska, en el sentido de que yo entiendo que el tema central de la película, que lo descubrimos realmente en la resolución de la película, es la subjetividad de la verdad. Que la verdad realmente es una decisión de creer en algo, y esa frase me la llevo, o sea, realmente fue el momento más significativo en la lectura de mi película. Sorprendente o no, sorprendente no, muy coherente que haya sido esta persona tan anodina y tan neutral. Incluso fíjense que ella era medio andrógina, ¿no? Medio, no sé, indefinida, que tú no sabías si se quedaba sola con él, si él ya lo iba, o sea, uno siempre estaba como con esa indefinición de ese personaje tan en la sombra, ¿no? Sin embargo, ella es la que detona ese final, la que articula, la que inflige ya para que se vaya la trama, ¿no? Y esa sentencia, o sea, digamos que esa recomendación que ella dijo, debes elegir,
porque realmente uno tiene que creer en esa elección, ¿no? No fingir, no simular que creen algo, sino elegir en qué creer. Entonces, está hablando realmente, la película nos muestra que, y es absolutamente bajo esta hipótesis que yo estoy planteando, es absolutamente importante que el final sea de la manera que fue, o sea, un final incierto, abierto, que tú realmente, para probar su teoría, aquí si levantamos la mano, si ella lo mató o él se suicidó, probablemente haya un empate, porque está sumamente ambigua y durante toda la película ya nos demuestra que, como decía, anotó Rosa Mariana, que estamos ante la ficción de los hechos, porque después de todo es una narrativa. Y cuando no hay unas pruebas eficientes y contundentes, y aún así se puede dar el caso, realmente para llenar esos vacíos, lo que queda es la narrativa, la narración. Hay algo ya para terminar mi intervención, pero que también me impactó muchísimo, y es el tema de lo que sería, primero que la novela que ella escribe es una autoficción, ¿no? Y segundo, que esa autoficción ella se la pide prestada a él. Eso tiene connotaciones tremendamente filosóficas, y que él en un momento se la da y luego siente digamos que esa rabia, porque no hay otra palabra para decirlo, esa rabia hacia el éxito que tuvo en la historia que él creó. Hay momentos hermosos donde de mucha reflexión, esos momentos de ese niño con ese piano, donde te da el espacio, y ahí yo creo que esta película es la película de los silencios, ¿no? Te da ese espacio para tú poder ir meditando a través de la película sobre los acontecimientos que están ocurriendo y las hipótesis que tú tienes en la mente, ¿no? Y cómo será el sí fuera de tal manera. O sea que la película da ese espacio, por eso es tan larga y tan eficiente a la vez. Muchas gracias. Gracias, Yelisa. A ver, Rosa Mariana, por favor, anímense a participar. Pueden hacer preguntas también. Yo quiero anotar dos cosas. Primero, la actitud del psiquiatra se notaba muy a favor de no justificar que este señor, que este paciente que él tuvo, tenía problemas serios. Una persona que hizo un intento de suicidio. ¿Cómo es que él dice que no? O sea, ¿qué quiere decir esto de manera, de acuerdo a lo que ustedes han dicho? Es como una visión paralela. Por un lado, pone las cosas un poco claras y por otro lado, te difumina. El hecho de que ella lo inculpe en una de sus novelas, a mi modo de interpretar, es que ella tenía mucho resentimiento y mucho odio con él y tenía fantasía de que él se muriera. Pero para ella tirarlo de ahí, ustedes vieron el balcón, ella no tenía la fuerza de poder tirarlo. Eso también es algo que yo pude palpar. Pero nada, son observaciones. Qué bien. Tomemos en cuenta de que hay otra tercera teoría, otra tercera versión, que es el accidente. Tenemos la versión de que fue asesinado, tenemos la versión de que se suicidó y tenemos la versión de que él pudo haberse caído también. Tania y luego Yasmín. Adelante, Tania. Hola, buenas noches. Realmente estoy muy en la línea de Yaruska. A mí en la película quien más me impacta es el niño, como tan con esa personalidad que dijo, no, yo voy a seguir este juicio completo, no me saquen, yo quiero escuchar, y pueden hablar libremente porque como quiera se va a escuchar en las redes, en la televisión, y yo quiero tener una idea de lo que está pasando, y su actuación me impactó muchísimo, como él prueba con el perro a ver si la teoría de su mamá era creíble, de que el papá con aspirina podía haberse intoxicado y tratado de suicidarse,
y que ella realmente lo había salvado, y cómo él mentalmente hace la prueba con el perro, que se intoxicó en ese momento porque había comido los vómitos, y recuerda entonces el momento en que su papá lo lleva al veterinario y le confiesa, mira, tú tienes que estar preparado, y le hace pensar que es el perro el que pudiera morir, pero realmente entiende que él se estaba preparando, el papá lo estaba preparando para la partida física del propio papá. Pero me impacta mucho la actuación del niño. Él está probando, él quiere creerle a su mamá, quiere tener una defensa de su mamá, que es la que queda viva realmente, que la necesita, y elabora esa defensa. Me llama mucho la atención también en la película de que él esa noche anterior de ir al juicio dice, yo quiero estar solo. Yo no quiero que mi mamá esté aquí. Es decir, que ni siquiera que no influyera en la decisión que él iba a tomar y en la defensa que él iba a hacer. Porque hay dos elementos importantes para defenderla a ella de que ella no lo mató. Y vamos con esa tesis de que no fue ella que lo mató. Hay dos defensas. Una es de la mujer que declara cómo se cayó y la forma en que se cayó, y si alguien la tirara, cómo caería. Es decir, esa defensa de físicamente cómo fue el accidente o cómo fue el suicidio. Y la otra es la defensa del niño, que dice, hay una frase que él dice, yo no la recuerdo textualmente, que él dice, cómo fue no es lo importante, ¿por qué? El por qué. Para mí el niño es importantísimo en esta película y trabaja sumamente bien. Se me parece un niño de una película, yo no sé de película, esto Jennifer de Julio, esto. Se parece mucho a uno que usaron una vez de unos clones de Hitler que tenían como ese mismo aspecto del pelito negro con los ojos azules. Y se me parecía un poco a ese niño en esa película. Y se ve que él puede ver un poco, él no es completamente ciego, porque él veía las cajas de la aspirina, del medicamento, cuando lo iba, y lo que estaba haciendo para la comida del perro. Es decir, que él no es completamente ciego. Pero la actuación del niño para mí fue muy importante, y todo lo que ustedes han dicho ha sido interesantísimo. Felicito a Rosa Mariana y a Julio por la elección. No la hubiera visto si no es por ustedes, y aquí tenemos un cineforo súper interesante con todas sus opiniones. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Tania. Yo llego a la película porque Rosa Mariana me la menciona, porque si no es así, yo creo que no lo hubiera visto. No, no sé, no estoy seguro. Así es que el mérito para ella. Yasmín, hola. Bueno, yo llevo a la película también por ustedes, tremenda elección, pero mi profesora de francés ya me la había recomendado y me había dado como un resumen, y realmente yo estaba reticente. Para ver ese tipo de película yo tengo que tener como el estado de ánimo donde yo no tenga muchas distracciones y que si me voy a frustrar y a deprimir sea sola. Pero tengo dos observaciones. Y la primera es que estoy totalmente de acuerdo con todas las opiniones que han dicho acerca del acuerdo de esta pareja, donde hay una competencia de éxito entre ellos. Y esto en este argumento, en este acuerdo es todavía peor, porque es más profundo, porque ambos tienen esencialmente la misma profesión. O sea, siempre hay, cuando hay un desacuerdo de quién es más, y claro, en este caso también el detonante es que la mujer es más exitosa que el hombre, y empezando con la canción que nos volvió loca a todo el mundo, como tú bien sabes, una canción, como tú dijiste, que es totalmente o sea, una canción misógina. Pero a mí me afectó mucho, o sea, me entristeció de que tal vez si hubieran sido profesiones diferentes, qué sé yo, si ella hubiera sido médico y él hubiera sido escritor, ok, hay una diferencia, hay un roce, hay un choque, hay una inconformidad, pero en este caso es todavía peor, porque hasta el writer's freeze que él tiene, cuando él se congela y no puede escribir,
Y ella lee ese párrafo y de ahí ella saca una novela, un libro de 300 páginas, debió haber sido completamente frustrante para él. O sea, el hecho de que él quería ser escritor y ella era la que tenía el éxito. Eso primero. Segundo, a mí me impresionó mucho, mucho el ambiente. Para mí es ese chalet con esas escaleras que eran así, o sea, uno pensó, ese hombre se cayó, pero se pudo haber caído de las escaleras dentro de la casa y la nieve. Esa frialdad, ese frío que uno se imaginaba que había fuera de la casa, eso le puso como un matiz a la película que a mí me afectó. No hubiera sido, yo no sé si hubiera sido lo mismo que él se hubiera desparramado del ático y hubiera caído en un pasto verde en la primavera y este niño no hubiera tenido que estar caminando como caminaba, que yo decía, ay Dios mío, en este puente, ustedes vieron que él como que resbaló un poquito y si el perro se equivoca y no llega a la cabaña, todo ese manto de nieve blanco, las curvas de la carretera cuando iba con el abogado, antes y después de haber bebido, yo dije, bueno, ahora se matan los dos. O sea, hubieron muchos elementos de la película donde hubo suspenso. Como tú dices, Julio, es un thriller, pero aparte de ser un thriller de quién lo hizo y del juzgado y todo eso, es un thriller de ambientación. Y lo otro es que me asombró, claro, no me asombra el hecho de que el sistema judicial francés tiene todos estos disfraces, igual que el sistema inglés con las pelucas y ustedes los pobres abogados aquí que van con sus corbaticas, Jennifer, y su capa, ¿no? Que Y eso, toga y birrete, sí. a mí se me había olvidado eso. Mi hermana tenía su cosa, pero a mí, cuando yo vivía en Estados Unidos, se me había olvidado y vine aquí, vi la televisión, todas estas cosas y los gorritos y todo. Pero no solamente eso, sino que el contraste de tener toda esta vestimenta y la familiaridad y la falta de formalismo en cómo trataba el señor fiscal a los testigos, sobre todo a ella que estaba bien accesible, como que el jurado estaba como donde están los jueces, o sea, la organización de la corte me resultó extraña, o sea, rara porque no la conocía, pero era un juicio de jurado, porque ellos decían, los miembros del jurado estaban como en la misma palestra que estaban, y el señor fiscal me enervó, porque realmente era un personaje que me imagino que adrede era el personaje más cruel de toda la película. Uno se imaginaba que ella lo podía haber matado, pero en definitiva a mí me resultó más energías negativas el fiscal que tal vez la asesina. Y las actuaciones todas, porque hasta el muerto en la morgue actuó bien. Eh, el tipo era totalmente diferente, era un hombre buen mozo y ella era una persona, como dice Yulisa, que estaba poco definida. O sea que esos contrastes y el guión, excelente. O sea, a mí me fascinó los tres idiomas. El hecho de que ella era alemana, él era francés, vivieron en Londres y ella determinó que la lengua neutral era el inglés, porque la historia de ella con el padre en Alemania y por lo cual ella tuvo que salir de Alemania también es un background que era un poco sospechoso. O sea que la película yo creo que pudo haber durado 3 horas, con todo lo que había ahí por tela de cortar. Gracias por recomendarla. Gracias, Yasmín. Bueno, dos puntitos. Primero, fue deliberado el hecho de que a los personajes los pusieran con un idioma en común, que era el inglés, el que ella hablara alemán y él hablara francés, mete en la película un ingrediente de cierta distancia entre ellos, de cierto esfuerzo al momento de ellos querer comunicarse. Y eso fue deliberado, o sea, eso fue hablado, estudiado y negociado. Y tomaron la decisión de que así fuera. Y por otro lado, esa es una de las cosas que yo quería hacer referencia cuando hice el recuento histórico. Y es que aquí en la República Dominicana no tenemos la figura del jurado en los juicios. Y por otro lado, en una audiencia, los interrogatorios aquí se hacen de otra manera. O sea,
el juez es una especie de filtro de la pregunta. Hasta hace como unos 25 años, las preguntas se hacían a través del juez. O sea, el juez, la pregunta se le hacía al juez y era el juez que le transmitía la pregunta a la persona que estaba siendo interrogada, ya sea como En el caso de los Llenas. como perito, etcétera. Pero ya eso lo cambiaron aquí. Perdón. Ya se lo cambiaron ahora. El interrogatorio es directo. Aún así, el juez sigue siendo un filtro de que si en algún momento él entiende que o se le está faltando el respeto o se está haciendo muy agresivo o se le pregunta algo que no tiene que, etcétera, 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 el juez ahí mismo pone un stop. O sea, dice, un momentito, eso ya lo respondió, bla, bla, bla. Que allá pudimos ver que de otra forma participan varias personas al mismo tiempo, que aquí no, aquí hay como más rigurosidad en cuanto a ese punto. Así que vamos a ver, Pilar. Sí, Pilar. Adelante, Pilar. Sí, hola. Me encantó tu análisis, Julio, y el de Rosa Mariana también. Yo había levantado la mano, pero ya los que me antecedieron han tocado algunos de los puntos que yo iba a tocar. A mí la película me encantó. La ambientación, la fotografía, las actuaciones, todo, me gustó muchísimo. Es más, ahora es que están diciendo ustedes que yo me percato que la película duró 2 horas y media. Yo no me percaté de eso. Yo vi la película del inicio al final, hasta el fin, y no me pareció larga ni cansona. Una cosa que yo quería mencionar era, yo, por ejemplo, pienso desde el momento en que ella le dijo al abogado, yo no lo maté, con esa seguridad, yo pensé siempre que ella no lo había matado, ya fuera un accidente o ya fuera que él se suicidara, pero ella no lo mató, es lo que yo pienso. Y lo que iba a mencionar era la agresividad del fiscal. O sea, yo nunca he ido a un juicio y no sé cómo funcionan las cosas aquí, ya tú hiciste una aclaración, pero este señor se empecinaba y lo que quería era demostrarle al juez que esta era la asesina. O sea, me parecía como demasiado, demasiado grosero, demasiado, o sea, ese hombre no me gustó para nada. No me gustó para nada. Y el otro señor, el abogado de ella, él le confesó que él estaba enamorado de ella desde siempre, que la amaba. O sea que quizás uno podía pensar que él quizás estaba a favor de ella, ¿verdad? Pero bueno, sí dice Raiza que ese es el papel de fiscal, pero no creo que sea tan agresivo. O sea, no entiendo que sea, o sea, era una cosa para mí fuera de serie. Eh, Tú podías pensar que él podía tal vez encubrir algunos de los, pero me parecía que también era una persona honesta. Y nada, eso es lo que yo realmente, para mí la película no solo es una narrativa de la, sino que toca muchísimos temas profundos como es la familia, el amor. Yo pienso que a pesar de todas sus diferencias, de su acuerdo matrimonial, ellos se amaban de su manera, a su manera. O sea que nada, eso era lo que yo tenía que. Gracias por la elección y por todos los comentarios. Gracias, Pilar. Eh, 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 yo creo que Jennifer tenía la mano levantada primero que Melvin. Primero Jennifer y luego Melvin. Adelante, Jennifer. Bueno, perfecto, gracias, buenas noches. Realmente a mí la película como película para mí se acerca demasiado a lo que yo diría como una obra maestra. Lo digo porque para mí hay dos historias. Una historia que es la que tú vas viendo a medida que va avanzando la película y otra historia que es la que se te va revelando en tu cabeza o la que tú te vas haciendo en la medida en que van revelándose los detalles de la relación, de qué fue lo que pasó, de cómo ellos se llevaban. Entonces, en esa misma medida, tú vas constantemente analizando de si fue ella la culpable o de si no lo fue, de si hubo una tercera persona, de si fue una caída, de si fue un suicidio, y tú mismo te vas dando cuenta cómo al final
de la película, tú has pasado por diferentes zonas en una misma realidad, en una misma, entre comillas, verdad. Entonces, ahí la película nos refleja que la verdad no se maneja de manera lineal y que cada persona tiene una forma muy particular o una justificación o una razón. Pienso que el objetivo de la película en sí no es necesariamente determinar quién fue que lo hizo o qué fue lo que pasó, sino cómo uno y los prejuicios van haciendo que uno vaya afirmando cosas o entendiendo cosas. O sea, pienso que lo más importante de la película aquí es cómo la verdad, que uno la podría revelar como un estandarte, como lo más alto, como lo más importante, puede ser algo tan ligero, o sea, tan fácil de romper, sencillamente en la medida en que tú prestas atención de todos los detalles que hay alrededor de algo, alrededor de esa verdad. Pienso que los personajes son extraordinarios. Es como si la historia se hubiese desarrollado después de que se supo quiénes iban a ser los que lo iban a interpretar. No me imagino otra actriz mejor que Sandra, no me imagino otro actor mejor que el hijo, que hizo un papel extraordinario. Entonces pienso que cada uno de los personajes que están ahí fueron extraordinariamente bien elegidos. Me gusta también que la película no se enfoca en la vulgaridad de una muerte, la vulgaridad de un asesinato o de un suicidio, sino más bien se enfoca en cómo va cambiando la realidad o la verdad en la medida en que nosotros vamos conociendo y adentrándonos y poniéndonos en los zapatos de las personas que están involucradas. Me gustó muchísimo el ambiente donde se desarrolla, el ambiente cuando tú, y eso ya lo había mencionado anteriormente, cuando tú te ubicas en un pueblo tan totalmente aislado, donde ambos tuvieron que hacer sacrificios, porque ella vivía en Alemania, pero se mudaron a Londres y se sentía ya bastante feliz ahí, y luego se van y se mudan a este pueblo que está totalmente aislado, con un frío tremendo, donde no tienen ni siquiera vecinos cercanos, tú vas viendo cómo el contexto va complicando la relación o va complicando la situación de las personas, que los aísla totalmente. Entonces tenemos que, además de todo, ellos llevaban una relación de matrimonio compleja porque ambos se sentían que no tenían todo lo que querían tener, ya sea porque la vida de ellos fueron cambiando, sus deseos fueron cambiando a lo largo de que fue avanzando el matrimonio, porque parecería que ellos fueron cambiando de opinión. Por un momento estaban muy de acuerdo en que se quedara cuidando al niño, pero también quizás él se quería quedar con el niño como un tema de culpa, porque él se sentía culpable de lo que le había sucedido al niño y él necesitaba resarcir lo que había pasado. Entonces, cuando tú vas incorporando todos esos elementos de estas personas que se ven aislados, que ambos habían sacrificado sus propios países, que habían sacrificado su propio idioma, su propia identidad, donde adicionalmente teníamos una relación compleja, donde había un trauma grandísimo que tú lo veías todos los días, porque me imagino lo doloroso que debe de ser ver a tu hijo con esa limitación, y también el éxito que tenía la esposa y todo lo contrario, que el esposo no podía despegar en su carrera, que realmente es algo muy importante. Esto va haciendo como va formando todas esas piezas que para mí generan una película que es totalmente extraordinaria. Entonces, me gustó muchísimo, la había visto ya antes, estaba dentro de la carrera de los Oscars y realmente entiendo que fue una tremenda competencia la película. No ganó, pero este fue un año, como mencionábamos en algún momento determinado, que fue un año de muy buenas películas. Entonces, para mí ya todas las nominadas eran ganadoras y esta es una extraordinaria película. Muchísimas gracias por la recomendación. Gracias, Jennifer. Adelante, Melvin. Gracias, Julio. Buenas noches de nuevo. ¿Me escuchan? Te oye bajito. Te oye, pero a un volumen bajito. ¿Me oyes mejor ahora? No. Habla de nuevo, a ver. ¿Y ahora? Bueno, te oye, pero bajito. Dale para allá. Déjame cambiar el micrófono para que no haya confusión. Okay. ¿Qué tal ahora? Igual. ¿Ahora? Dale, igual. Pero está bien, ok, te escuchas. Lo único que es un volumen bajito, pero te escuchas. Dale, arranca. Okay. Vamos a usar entonces los audífonos. Pero lo voy a mantener así para evitar situaciones.
Nos vamos a perder la mitad de todo lo que él dice, porque yo sé que él sabe mucho de cine. Esa es una gran pena. No, voy a tratar de hablar fuerte, ¿ok? Pero me excusan que mi hija está durmiendo, no quisiera despertarla. Así que voy a hablar un poquito moderado. Voy a hacer una microintroducción. Julio, tradúcelo. O que le suba el volumen a su computadora. Ya creo que sé lo que es. Déjame un minuto. Ay. Ayudarlo. Nuevamente aquí. Veamos. ¿Y tú tienes alguna opción para subir la intensidad del micrófono, la sensibilidad del micrófono? Eso es lo que voy a hacer, aumentar la sensibilidad del micrófono un poquito. Bueno, pues en lo que tú buscas esa opción, le voy a dar la palabra a Ricardo. Sí, por favor. Sí. Y entonces lo intentamos en un ratito de nuevo. Ricardo, adelante. Y Melvin, ya tú sabes, cuando encuentre eso, súbelo a todo y lo intentamos de nuevo. ¿Tú me oyes, Julio? Sí, Ricardo, tú te oyes a un volumen bien. Perdone por la cámara, pero la tengo dañada en la computadora. Oyendo las participaciones de hoy, a mí hay dos cosas que Jennifer quizá lo tocó ya en su intervención, que en esta película me generan más que nada interrogantes. Una, el por qué esta película es tan popular. O sea, una película muy aclamada, muy bien recibida, la crítica, el público, la cantidad de personas que la vieron y todo. Es una película que tiene un nivel alto de aceptación, ¿no? De hecho, ella es solamente la tercera mujer que gana el premio del León de Venecia. Solamente dos antes de ella lo han hecho. De la directora. Ese es un tema. Para mí, esta película es una película grabada con un cierto nivel de realidad, ¿no? Es una película que no tiene estridencia, no tiene grandes efectos de cine, no tiene grandes artificios. Es una película muy, por decirlo en algún término, no pura, pero muy lineal en su fílmica y con unas grandes actuaciones de sus intérpretes. Eso es un tema de lo que es la película y como inherente a ella. Y lo otro es, como han dicho dos o tres personas, que hay un gran misterio presente en los matrimonios. O todos podemos pensar, ¿cómo será el matrimonio de fulano con fulana? ¿Cómo la persona verá mi matrimonio? ¿Cómo qué sucede dentro de los matrimonios? Eso es un gran misterio, ¿no? Y la película intenta plantear qué sucede, donde nosotros somos los espectadores que estamos dispuestos a descifrar o a discutir ese misterio. La película no intenta resolver el problema, la película plantea el problema y el observador tiene la responsabilidad de resolverlo. Y lo que se intenta resolver es aquella diferencia entre la verdad y lo verdadero, que son dos cosas muy disímiles. La verdad acontece en un breve momento. A partir de ahí, todos son interpretaciones que intentan poner de relieve qué sucedió y cómo sucedió. El fiscal tiene una gran energía porque su labor es encontrar un culpable, y quién más culpable que ella, ¿no? Pero dentro de ese prejuicio. Entonces, esa relación de una muy buena actuación con una película que a mi ver es muy franca en sus planteamientos, una película que plantea, yo me acuerdo cuando yo me casé, que me fui de viaje con Sara y tú ya decía, bueno, si yo me muero, se jodió Sara, y si Sara se muere, se me jodí yo, uno de los dos va a caer preso, porque no hay más nadie a quien contarle más nada, ¿no? La película tiene esa magia de contar una historia franca, simple, en el cual a todo el mundo le genera una cierta atracción. Y es una película que se deja ver muy fácil. Y es una película que no es estándar. En la crítica, la directora tiene una película que se llama Civil, que es otra película, que plantea un poco lo mismo, donde hay una grabación de audio, unos tapes que se plantean en un juicio y sirven también como de un poco de narrativa de la película, ¿no? O sea,
En este caso son videos, en el otro son unos tapes de algo que ayuda a intentar poner en sus circunstancias unas realidades para poder explicar lo que aconteció. Dentro de ahí, cada quien tiene un ramal diferente. Yo estoy con Jenny, yo creo que es una película que va a envejecer bien y que me recuerda un poco a esas grandes películas que dejan en suspense un dilema que durante el tiempo vamos a estar discutiendo qué sucedió. Yo pensé en todo momento que el niño le empujó al papá. O que el niño le empujó para quedarse con la mamá, que era su circunstancia más amable, o más deseable, o más amoroso, o más creíble, ¿no? Ella pone muy manifiesta que yo no lo maté, que es una frase lapidaria que dice, yo lo pude haber matado, yo tengo las ganas de matarlo, y a mí me tocaba matarlo, pero yo no lo maté. Entonces, yo no creo que él se suicidó, yo creo que el niño lo empujó y resolvió su problema de que la persona amada era su madre. Yo no me creo el cuento ese de que él vio la patilla, que el perro, que no sé qué, que no sé cuánto. A mí eso me parece todo muy circunstancial. Yo creo que él lo empujó y resolvió su problema. Y él era la persona menos acusable dentro del trío de personajes. Él, no creo que él fuera un suicida ni fuera una persona para matarse. Él podía disfrutar ampliamente de su condición de víctima, de profesor frustrado. Y ella sí lo pensó, sí lo deseó, sí lo quiso, pero ella estaba sorprendida de que no fuera ella que lo matara. Entonces, para mí es una película que va a envejecer muy bien y una película que es ampliamente amada por el público, ¿no? Cualquiera ve esa película y quisiera poder sentirse capaz de resolverlo. Realmente cuando uno quiere resolver la película, lo que uno quisiera resolver es la verdad propia, la realidad propia, el matrimonio propio, o la gana propia de matar al marido de vez en cuando, o de que a uno lo desee matarlo una hora sí, una hora no. Pero es una película esa que narra ese deseo del observador de querer resolver la vida propia, y eso es bastante complejo. Hasta ahí es lo que me atrevería yo a decir de la película. Gracias, Ricardo. Bueno, una Gracias. cuarta vertiente. El niño lo mató. Él estaba encaramado. ¿Cómo es, Ricardo? Escúchame. Que él estaba encaramado en el balcón o estaba tomado en el balcón y el niño lo ayudó y resolvió. Sí, sí. Y se quedó con su mamá, que un complejo de Edipo. La mamá Sí, era puede ser. la mamá era el objeto de su amor y el papá era un problema. Hay espacio para que esa teoría quepa también. Melvin, dite algo. Gracias, ¿me escucha mejor ahora? Sí, ahora sí, te oye bien. Adelante. Excelente. Déjame inmediatamente refutar la teoría de Ricardo, basado en lo que dijo el mismo fiscal y el abogado, en base a los dos. Recordemos como si a cualquiera de las teorías, ya que se haya creído desde el tercer piso por suicidio o lo hayan asesinado desde el segundo piso, tenía que, recuérdense la barandija por donde le quedaba, un hombre de 80 kilos, y la versión del abogado era que ya no podía hacerlo porque no podía levantarlo. ¿Cómo lo iba a levantar el hijo que pesa todavía la quinta parte de lo que pesa el papá y la mitad de lo que pesa la mamá o menos? Pero independientemente... Si estaba asomado a la ventana, el niño lo empujó. Igual, lo mismo. No, ¿cómo se hubiera dado el golpe en la cabeza entonces? Pero independientemente de eso, como dijo Julio, hay espacio para todas las teorías, precisamente porque esta película está creada y diseñada para ser ambigua. Ya ustedes, increíble la presentación de Rosa. Rosa, muchísimas gracias, excelente. Y también el comentario que mencionó Julio, y creo que alguien, que no estoy seguro si fue Yulisa o Yasmín, estuvo mencionando la parte del lenguaje. Todo en la película está hecho para ser ambiguo. Y si están tal para eso, creo que fue Yeroska que mencionó lo de la actriz principal, excelente actuación, que la directora le dijo a ella
cuando la actriz le preguntó, ok, en el libreto nos dice si yo soy culpable o inocente. ¿Qué soy? La directora dijo, tú no sabes. Actúa como si tú fueras inocente. Entonces, el diseño de la película, desde que uno, como dijo Julio, ella fuera de Alemania, él fuera de francés, se conocieron en un país neutral, Inglaterra, hablaran obviamente idiomas diferentes. Todo ese contexto queda ahí en el medio. Ahora, la introducción que yo iba a hacer ahorita, porque la que hice fue por Ricardo, es, ya que hay tantas chicas aquí, si cambiamos todas las barajas y ponemos un hombre que está siendo entrevistado por una periodista a la cual siente admiración por ese hombre y la cual en medio de un intercambio de bebidas están coqueteando directa e indirectamente, que en ese mismo momento su esposa esté celosa y entonces ponga la música alta para que el individuo, la persona, la chica joven y hermosa se vaya de la casa y que inmediatamente, unos minutos después, la esposa apareciera muerta. Inmediatamente nadie en este grupo, ni ayer en el juicio, le cabría la menor posibilidad de que ese hombre fuera inocente. Pero lamentablemente, y así como lo dice también la justicia, ya que a Julio le gusta, y pensé que él iba a tocar ese punto, que en los casos de asesinato que suelen involucrar hombres y mujeres, los hombres suelen recibir de 10 a 15 años más que su contraparte femenina. Entonces, eso no dice todo en cuanto a cuán íntegro es el sistema legal aquí. Por el mismo algo hecho, de que, por el mismo hecho, por el hechos mismo- por el mismo exactamente hecho. iguales, estadísticamente el hombre recibe una pena mayor. De 10 a 15 años promedio. Entonces, si es verdad que somos iguales ante la ley, si es verdad que las mujeres son tan feministas, deberían luchar para que las mujeres y los hombres sean condenados todos por igual. Y yo soy de lo que estoy completamente en contra de que por las mismas circunstancias el hombre tenga que pagar más que la mujer. Usted cometió un delito, 30, 40 años, igualmente. Se me olvidó decir, Julio, no solamente que recibimos de 10 a 15 años más, sino que en esos mismos casos de asesinato, el hombre en los países donde hay pena de muerte es condenado de entre un 60 a un 80% más a la pena de muerte que la mujer. Entonces, con esas estadísticas de por medio, entonces tal vez nos podamos comencemos entonces la evaluación de la película. Tremenda la película. Agradezco a Julio que me invitara para la evaluación. Agradezco a la persona que se le ocurrió también seleccionarla. Justine Triet hizo un trabajo excelente, igual como hizo en sus películas anteriores. Esta, pudiera decir que esta me gustó más o menos igual, tal vez un poquito más por el hecho de la ambigüedad. Porque yo estoy cansado de las películas blanco y negro, por así decirlo. A mí me gustan las películas que se traten así como la humanidad, como lo que nosotros somos. Nosotros no somos todos buenos, nosotros no somos todos malos, tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas. En cuanto a la película, el libreto, que de por sí fue lo que ganó, está muy bien elaborado, tiene muy pocos huecos para lo que quiere lograr, que es crear en el espectador, en nosotros, como dijo Julio, que nosotros seamos el juez. Esa ambigüedad que hay en la película es para que nosotros seamos el juez. Tenemos cada uno de nosotros en nuestras manos las herramientas para condenarla a la acusada o para liberarla si eso queremos. Todo lo que actuaron en la película son magistrales. Me gustó como dijo Julissa, que mencionó que hasta el muerto actuó muy bien, y efectivamente el fiscal, que no caiga bien o mal el fiscal, si el fiscal le cayó mal a alguien, eso quiere decir que no solamente es un buen actor, sino que está bien escrito. Porque si a usted le cae bien, si a usted, obviamente eso también quiere decir que estaba de parte de la acusada. Porque si fuera su esposo que lo hubieran asesinado, a su hijo o a su padre, usted hubiera querido que el fiscal no fuera como ese hombre, sino un poquito peor, para que esa persona que fuera culpable o que usted cree que es culpable de asesinar a su padre, a su hermano, a su hijo, reciba lo que se merece y haya cumplimiento de la justicia en cuanto a eso. Ahora, volviendo a la película,
Las actuaciones obviamente son magistrales. Me gustó como la directora mencionó que ella escribiendo el guión estaba pensando en esta actriz, en la misma Sandra Hüller. Ella escribía el guión y estaba pensando en ella. Y definitivamente, como decía un crítico, que me gustó su reseña sobre la película, que decía, esa actriz demostró que menos es más. Yo soy alérgico a la sobreactuación y esa señora se mantuvo con el personaje. Yo tenía miedo de que en algún momento iba a volverse histérica, algo terrible, pero no, lo mantuvieron así. Me gustó que el inicio de la película, con la conversación entre la protagonista y la estudiante que le fuera a hacer la entrevista, era incómodo. Porque esa es la sensación que la directora nos quería transmitir, esa incomodidad en el ambiente de un momento que debería ser agradable, tanto para las dos, porque la entrevista era una entrevista amistosa dentro de una persona que era exitosa, una persona que admiraba a la persona que estaba entrevistando, y la idea que fuera amistosa, pero esa situación de la música, ese mismo hecho de que lo primero que vemos en escena es uno de los sospechosos, el perro, que viene y baja de esa escalera, y ese contorno hasta que por fin lo que estamos oyendo es la voz en off de lejos más la música, y esa música va creciendo y creciendo, hasta que nosotros que queremos oír la historia, que queremos que esta conversación fluya, se tiene que romper. Y luego pasa lo que sucede. Pero fíjense qué interesante que eso mismo pasa cuando se da el veredicto del juicio. Cuando está la reportera que está anunciando el anuncio de lo que pasa en el juicio, nosotros no oímos a la reportera hablando. Se hace un silencio, un noise, y sale entonces abajo, fulanita de tal, Sandra Reuter is acquitted, es liberada, básicamente, no se encontró inocente. Qué interesante ese juego que en la película hicieron con los sonidos. Alguien mencionó también el sonido del niño cuando estaba tocando el piano, lo cual para mí fue excelente. Fíjense que todo lo bueno que se habla del esposo de Samuel en la película, lo dice la esposa. Todo lo bueno que había de ese hombre, de las cosas que más me llamó desde el principio, cuando le pregunta, pero fue que él se cayó, pues, el amigo de ella, abogado, que estaba enamorado de ella, como ustedes saben, no, pero tú no crees que él fue que se cayó, no, ella misma le dice, no, él era prudente, cauto, meticuloso y trabajaba despacio. Eso no fue alguien que vino de fuera, no, fue su esposa que se lo dijo al abogado que le va a defenderla. Así que y luego por eso le digo, todo el que quiera irse por ella es inocente, ella es culpable, tiene todas las herramientas para poder hacerlo. El mismo hecho de que ahí mismo lo que quieren, no, ella es inocente, porque mira lo bien que está hablando de su marido. Lo mismo si quieren creer que es culpable. ¿Quién es que conoce mejor a esta mujer? Aparentemente es el abogado que está enamorado de ella, porque ella misma se lo dice a él. ¿Cómo era yo cuando tú me conociste? Porque yo no me reconozco, ya yo he olvidado cómo era yo. Eso implica muchísimas cosas. Puedes ser, me voy por el lado de que es culpable, puede ser el mismo trauma de yo no me imaginé que yo iba a cometer una situación de un crimen contra mi esposo. O para yo poder llegar hasta donde estoy, me he tenido que borrar mi propia esencia para poder haber mantenido mi conexión con mi esposo. Pero si me voy por el lado de que inocente, fíjense que quien le dice al hijo, todo lo que tú has escuchado es ruido. Y lo dice ella también en el juicio. La relación de una pareja es algo complejo. Lo que usted conoce de una pareja es algo minúsculo de las totalidad de lo que está sucediendo. Y ahora usted lo quiere ver a través de un prisma. Usted va a conocer mejor a mi esposo que lo que yo lo conocí. ¿Y qué más le dice al hijo? Eso que tú estoy oyendo es una minúscula. Mi esposo, tu padre, era el amor de mi vida. Ok, mi ideal.
todos esos detalles se ensombrecen porque la gente lo que le gusta el juicio y que si es culpable y no es esos detalles que saltaban así. Por eso la mayoría de las cosas que me gustaron más de la película sucedieron fuera del juicio. Esa declaración que ella le dijo al abogado, cómo era su esposo, que era meticuloso, que era cauto, que era prudente. Esa declaración que ella cuando le dijo al abogado también que ella no sabía cómo era ella, que ella se había perdido, que ella no se encontraba, que ella no se entendía. Y esa declaración que le dijo al hijo sobre que su esposo era su ideal. Ahora, volvemos a lo que le dije. Si queremos entonces, ella le robó la idea al marido, ella le fue infiel, pero igual, así como mencionó Julio, nosotros estamos solamente viendo una parte minúscula de esa complejidad tan grande que fue la relación con su esposo. Tal vez ustedes ninguno lo mencionó, por eso yo esperé hasta ser de los últimos en mencionar, porque quería ver si alguien había visto lo mismo que yo con los personajes secundarios. Mencionaron al psicoterapeuta, pero olvidaron a los analistas de sangre, que para mí fueron maravillosos los dos. Me gustó más la de la defensa, pero obviamente el de la fiscalía tuvo magistral también. Pero fíjense cómo la de la defensa, voy a comenzar con ella porque fue la que más me gustó de los tres personajes, cuando ella mencionaba improbable, entonces el fiscal decía, pero no imposible, y ella, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer entender a este individuo de que es que no se puede, es que no, yo puedo ser presidente de la República también? Para que esa actuación, si no la recuerdan, véanla, para mí fue excelente. Cuando ella explica, no, porque obviamente para nosotros los que nos gusta, por ejemplo, las películas como la serie como CSI o que hacen análisis forense, esa parte de que no había ADN ni nada sobre donde supuestamente él cayó, a mí me preocupaba desde el inicio. Y la explicación de ella igual va por la línea de si usted quiere convencerse de que ella es inocente, está perfecta. Usted quiere convencerse de que no, esa mujer es inocente. Usted tiene las evidencias del especialista en sangre que dijo, no, eso se pudo haber dado, le dio otra versión y corroboró las razones por las que se pudo haber perdido el ADN. Pero el psicoterapeuta, y que no quiero dejarlo, que mencionaron que él estaba muy a favor. ¿Y a favor de quién? Lo mismo que el fiscal, a favor de quién él debía estar. Es su paciente. Él conoce de su paciente lo que el paciente le quiere mostrar. Su paciente en ningún momento le dijo a él que tenía intenciones de suicidio o que ni siquiera había pensado en eso. Entonces, esa actuación del psicoterapeuta, esa interacción de él y con la esposa, se notan lo que cada quien conoce de la persona. Obviamente, tenemos que entender que entre esa interacción, y por eso me gustaba que mientras esas conversaciones pasaban, el niño, que para nosotros éramos nosotros en ese momento también, porque eso sabíamos nosotros, nos imaginamos lo que pudo pasar. El niño se está imaginando lo que está sucediendo. Cuando ella le dio con el golpe en la cabeza y lo tiró desde el segundo piso, él se imaginó el proceso de lucha de ellos dos y cómo ella lo golpeó y él cayó y muere. Pero cuando la otra especialista está diciendo lo de las gotas de sangre con la explicación del muñeco que cae, él se imagina el papá cayendo también en el proceso de suicidio. Y esa parte a mí me gusta, porque eso me dice a mí que el niño, a pesar de sus recuerdos tan confiado, él no estaba claro con lo que había sucedido. Porque así como alguien mencionó bien claro, incluyendo, eso se menciona varias veces durante el juicio, el niño cambiaba su declaración conforme fueran los vientos del juicio. Y eso, en ese sentido, no me gustó. Las actuaciones, todas impecables. Y 3 minutitos más, Melvin, para ahí ya cerrando. Sí, no quiero dejar pasar a la juez, sobre todo en la parte cuando ella llama la atención de las partes de defensa, que pensaba que, Julio, que también te iba a mencionar esa parte, porque ciertamente no estaban permitiendo que el juicio avanzara con las declaraciones que el fiscal quiere llegar, aunque claramente eso también es su función. Déjame terminar con
saltar unas cuantas cosas, Julio, para que me puedas invitar para la próxima. Mencioné ya la parte del idioma y cómo eso caracterizaba la ambigüedad de la relación también. Igual que se conoce en el país neutral. Ya tú mencionaste lo del idioma, lo del griego, así que no voy a topar eso. Creo que lo voy a dejar ahí para no tener que ampliar demasiado los otros temas. Pero definitiva, una gran película, tuvieron mucho cuidado con la parte en la parte cinematográfica y los detalles técnicos. Merece toda la atención para poder ser inclusive revisitada para buscar otras cosas en ella. Así que muchas gracias. Gracias, Melvin. Excelente análisis. Bueno, señores, si alguien quiere hacer una última participación. Bueno, yo acabo de comentar que el niño no se tomó en cuenta mucho que él podía estar afectado en su primera declaración. Señora, no es fácil llegar y encontrar a tu papá muerto y sobre todo en un sitio tan inhóspito como ese, porque ahí no había nadie, ahí no vino un amigo, ahí no vino un primo, ahí no vino nadie a socorrer. La parte humana ahí de la ayuda, o por lo menos uno aquí en estos países tenemos mucho, la gente se integra a tu dolor. Aquí no hubo nada, aquí era juicio y el circo, como dije, o alguien que era más, llamaba más la atención saber que ella lo había matado que él se había suicidado, porque en un pueblo tan pequeño donde no pasa gran cosa, pues eso era lo ideal. Entonces nadie tomó en cuenta cómo ella podía estar afectada o cómo él podía estar afectado, porque entonces ella tiene que dar una imagen de fuerte también delante de su hijo para ella no desmoronarlo, porque el niño sufría, el niño no podía dormir. Entonces yo lo vi también desde esa parte. Para mí, él se suicidó por todas sus frustraciones. Él no se sentía cómodo con lo que estaba viviendo, él no le veía salida a lo que él estaba viviendo. Jamás pensé que el niño lo pudo haber tirado, pues no tenía la fuerza suficiente. Y ella no creo que hubiese ganado gran cosa porque ella llevaba una vida un poco libre y ella, o sea, ella le molestaba, pero no le afectaba su vida en sentido general. Y ella me imagino que también estaba esperando que el muchacho creciera un poquito más para tomar una decisión. Pero como el tiempo se agotó y hay que ir a ver los presidentes. Gracias, Seila. Rosa Mariana, ¿alguna palabra final? Y ahí mismo le damos cierre agradeciendo a todos sus participaciones. Bueno, muchas gracias, Julio, por aceptar la sugerencia de la película, porque es una película que conlleva muchos análisis. Y lo que yo quiero destacar fue un poco lo que yo dije en mi intervención, de que tengamos mucho cuidado con los prejuicios y con los estereotipos que nos hacemos nosotros de las personas y cómo buscamos tan fácil. Es tan fácil buscar sin saber internamente lo que la persona puede estar pasando y ni hablar de una relación de pareja. Y por favor, no me culpen al niño. El niño era un niño afectado, traumatizado, un niño que estaba en un mar de ambivalencia entre papá y mamá, sus cuidadores principales. Ok, no digo más nada. Bye, ahí está, Ricardo, coge ese ramplimazo ahí. Bueno, creo que el pero niño eso puede ser también es culpable. un juicio, Rosa Mariana. Eso también es un juicio psicológico, claro, psicológico, pero El niño yo puede ser lo culpable hago cuando en base, perdón, Yasmín, yo lo hago en base a lo que yo conozco de lo que puede por pensar eso un niño mismo. de 11 años y cómo él actuaba y cómo él se titubeaba. Y en un momento fue muy importante que la mamá le trataban de que él no estuviera y él dijo una realidad. ¿Cuántos niños no se enteran de que su papá se ha suicidado por las redes? O sea, que realmente lo mejor era que él estuviera presente. No, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y una de las cosas que a mí más me impresionó fue la descripción de cómo esa madre, cuando pasó ese accidente y le preguntaron que si su hijo era discapacitado, ese diálogo de que ella dijo, cómo ella quiso que ese niño no se sintiera diferente. Ahora bien, no todo el mundo que ve la película es psicólogo. Entonces, la ambigüedad de la película es que tú, como un misterio, como un thriller que es, tú llegas a sospechar de todos.
No, o sea, yo iba a decir eso mismo. Yo iba a decir eso mismo que escribió Ricardo. porque también o sea, no desde todo el la mundo antigua tiene- Grecia hay casos registrados de niños que han asesinado a sus padres, niños chiquitos de 8, 9, 10 años. Incluso está constituida la figura en el argot jurídico de parricidio, o sea, es una posibilidad. Sí, el tema es que no lo tenía la fuerza suficiente para tirarlo del balcón, porque le daba muy alto. Si la mujer no podía, que era una mujer fuerte, ¿cómo iba a ser pero por eso mismo, ese es lo extraordinario de esta película, que nos puso a personas que somos madres, que somos empáticas y que somos compasivas a transformar estos personajes donde había la posibilidad de que cada uno tuviera esas sombras. Yo estoy de acuerdo con Rosa Mariana. En el fondo, yo no creo que él no pero lo es la hizo. ambigüedad, No, la ambigüedad de pasar por ahí, de pensar. Oye, Yasmín, inclusive abre la ventana el niño cuando él mismo se está cuestionando qué pasó antes de ir a juicio y él mismo abre la ventana, él se da cuenta que él ni siquiera alcanza. Si él hubiera sido el culpable, no se pone a chequear, ay, esta ventana, ay, este sitio, ay, que él no borró de su mente lo que pasó, él fue analizando realmente qué podía haber pasado. Él nunca lo hizo. Y tampoco se hubiese querido quedar solo para dilucidar y recapitular todo lo que se quedó solo exactamente para pensar con claridad, para no equivocarse, para ser Yo justo. estoy de acuerdo con que él no lo hizo. Mi punto es que la película es tan ambigua que puede ser que en algún momento dudemos de todos los personajes. Ese fue mi punto. Yo estoy de acuerdo con Rosa Mariana y con todo el mundo, porque uno tiene esa empatía, pero la película es tan extraordinaria que uno llega a cuestionar la relación de esta mujer con este abogado, uno llega a cuestionar la relación de, o sea, la actitud de la muchacha que está supuestamente oficial de la corte cuidando al niño. O sea, ese es el afán de que uno dice, wow, ¿y qué pasó aquí? Cuando ese niño hace ese experimento con esa aspirina, tan racionalmente, uno dice, óigame, pero este no es un niño. O sea, ha pasado por muchas cosas, porque ¿a qué niño se le ocurre probar lo que su mamá o sea, tienen que entender de dónde venimos, lo que pensamos que nos está poniendo la película a discutir ese punto. Eso es lo extraordinario para mí. Bueno, Perdón. señores. Hay que ver que ahí no había distracción de ningún tipo, Yasmín, por Dios, Sí. qué aburrimiento en ese espacio, qué Bueno. soledad. Wow. Señores, buenas noches. Muchas gracias. Y nos veremos en una Gracias. próxima entrega. Gracias. Ricardo, Excelente nos noche. debes Gracias el a enlace. ustedes, Rosa Bye. Mariana, Sí. Julio, Bye. todos Excelente, maravillosos. vayan buscando la otra. Gracias.